en la vida del ser humano. Entonces, Dios, hablando de muchas maneras y de muchas formas, nos ha hablado a través de su palabra. Y Pablo mismo en el libro de Romanos, capítulo 1, él lo dice: no hay excusa para nadie. No hay excusa para nadie, pero cada quien decidió tomar su propio camino, cada quien decidió tomar su propio rumbo, su propio destino, entonces Dios los entregó. Pero no hay excusa para nadie, no hay excusa. Mira, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18, y ahorita vamos a empezar a profundizar qué son los sueños y las visiones, cómo Dios le reveló a estos santos hombres de Dios, profetas de Dios, a través de las visiones y los sueños. Y esta manera en cómo Dios le habló a estos hombres es impresionante. Que esto es en el Antiguo Testamento, pero aún en el Nuevo Testamento hay sueños y hay visiones. ¿Sí? Ahora, en este punto, cuando lo vamos a ir viendo, pues desafortunadamente mucha gente lo lleva al extremo y a veces se va a que es que soñé esto, es que soñé el otro, y tal vez Dios me está mostrando algo, y a veces, como somos personas de emociones, llevamos las emociones al desborde, al desequilibrio. Y hay mucha gente que desafortunadamente a veces tiene sueños y pues soñó de más, ¿verdad? Y no es así, porque va en contra de lo que la Biblia dice. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. El hecho de que haya abusos, como lo venimos viendo, no significa que Dios no te pueda revelar algo a través de un sueño o a través de una visión. Todo lo que Dios a través del Espíritu Santo te va a mostrar va a estar de acuerdo a la Biblia. No va a ser algo extrabíblico, ¿ok? Entonces a veces Dios te avisa que va a suceder algo a través de un sueño para que te levantes a orar. Y lo que soñaste no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, pero simplemente Dios te estaba levantando para que te pusieras a orar. Y sí, lo que soñaste de una persona, algo le iba a suceder, pero como Dios te levantó a interceder, Dios detuvo lo que le iba a pasar a esa persona. Esa es la manera en cómo Dios opera, o a través de una visión, ¿sí? Pero como te vuelvo a repetir, no hay revelaciones extrabíblicas. Todo lo que Dios te llega a enseñar o a veces te permite es a través de la Biblia. No contradice lo que la Biblia dice. ¿Me entiendes? Porque a veces puedes soñar que ibas volando y que te sentías Superman y que bueno, ya son sueños guajiros, ¿no? Cosas que ni al caso. No le podemos encontrar el sentido espiritual, por así decirlo. Pero fíjate, Romanos capítulo 1, versículo 18, vemos la revelación, ¿sí? Y cómo Dios habla al ser humano, porque para nadie hay excusa. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque todo lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo lo que el ser humano conoce, Dios lo enseñó, Dios lo reveló. En el libro, creo, de Deuteronomio, no recuerdo el pasaje, pero dice que hay cosas que Dios nos reveló a nosotros, pero hay secretos que solamente le pertenecen al Señor. Hay cosas que solamente Dios sabe y no nos va a decir. Pero hay cosas, imagínate, si tenemos 66 libros de la Biblia y no acabamos, entonces te vas a meter a cosas extrabíblicas. Pues no, pues si apenas puedes entender esto, ¿me entiendes? Porque hay cada gente que soñó que descendió al infierno y que allá miró a Selena y que le dijo que fuera. Bueno, eso ya se vio una película de Chucky, a lo mejor, no sé. Eso nada que ver, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo, no hay excusa para nadie, dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para nadie, dice pues versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios le entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, y vemos a través de lo largo de la historia, de los años, los siglos, las culturas, cómo cada civilización ha creado sus propios dioses. No, por ejemplo, no vamos tan lejos, en México, allá los mayas, los aztecas, ¿no? Allá hay un lugar donde hay pirámides en México, y está la pirámide, Teotihuacán se llama, y está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y están las leyendas, ¿no? Y vemos que todos esos son dioses, que aquellos, por ejemplo, allá en México, tiempo de lluvias, y la gente se expresa, ya hicieron enojar a Tlaloc. Ya se enojó Tlaloc, por eso está cayendo en cántaros del cielo, está cayendo, porque se enojó Tlaloc, alguien lo hizo enojar, ¿no? Es la manera en cómo la gente se expresa, ¿no? Porque Tlaloc era el dios de la lluvia, pero los hombres sustituyeron a Dios y prefirieron adorar a esos dioses con D minúscula, pero no tienen excusa, porque Dios se les reveló a todos. ¿A través de qué? De la creación. Entonces, de muchas maneras, de muchas formas, Dios ha hablado a los hombres, a los padres, por medio de los profetas. Y una manera en cómo el Señor ha revelado su palabra es a través de visiones y sueños. Y es lo que vamos a aprender en esta noche. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo que tenemos, Señor, de podernos congregar en tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Padre. Eres maravilloso, Señor Jesús, y nos permite, Señor, reunirnos para aprender de ti, de tu palabra. Señor, en esta noche te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que nos permitas, Señor, concentrarnos en tu palabra, que quites toda distracción de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, Dios. Cualquier cosa, Señor, que quiera interponerse, Dios, para que nosotros no aprendamos de tu palabra, quítalo en medio de nosotros, Señor. Si alguno viene cansado, fatigado, Dios, viene con problemas, Señor, aceptamos, Señor, esa invitación que tú nos dejaste, que dice que vengamos a ti todos los que estamos trabajados y cargados, y tú nos harías descansar. Ayúdanos, Señor, en esta noche, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y sé tú, Dios, ayudándonos por medio de tu Espíritu Santo para que podamos entender esta palabra, y que también a través de todo lo que aprendamos, Señor, lo podamos atesorar en nuestro corazón, y que cuando se nos pregunte respecto a nuestra fe, sepamos qué responder, Dios, porque nos estamos preparando, nos estamos equipando para presentar el Evangelio a aquellas personas, Señor Dios mío, que necesitan escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Muy bien. Dios es bueno, ¿verdad? Qué maravilloso. Entonces vemos que no hay excusa para el ser humano. Y Dios nos ha revelado su palabra, y Dios le reveló su palabra a los profetas, a los apóstoles, a todos estos hombres santos de Dios, por medio de visiones y por medio de sueños. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por definir, ¿no?, qué son los sueños y las visiones. Un sueño es una experiencia de eventos que ocurren en la mente de una persona durante el sueño. Ese es un sueño. Lo repito, un sueño es una experiencia de eventos que ocurren en la mente de una persona durante el sueño. Mientras que una visión es un evento sobrenatural donde una persona ve o entiende un mensaje de un ser sobrenatural. Esta es la definición. Entonces, un sueño es una experiencia de eventos que ocurren en la mente de una persona durante el sueño. Mientras que una visión es un evento sobrenatural donde una persona ve o entiende un mensaje de un ser sobrenatural. Un mensaje, en este caso, Dios a través de visiones. ¿Sí? Dios a través de visiones. Desafortunadamente hay una corriente de hermanos, que podemos decir que son hermanos, que no creen en nada de esto. No creen. Y para ellos dicen que todo esto ya cesó. Y bueno, es su manera de pensarlo. Pero en esto, hermanos, nosotros tenemos que siempre guiarnos y dirigirnos por lo que dice la Biblia. No lo que un hombre dice que la Biblia dice, o lo que un hombre opina que la Biblia dice. Porque cuando entramos en un mundo de opiniones, cada quien tiene su punto de vista y su opinión.
Pero cuando nos profundizamos en lo que es la palabra del Señor, nos damos cuenta que esto es parte de la inmutabilidad de Dios. Ahora, Dios, evidentemente, lo que tiene que ver con su palabra, eso ya está completo. Ya no hay revelaciones extrabíblicas. Ya no hay nada de eso, porque ya la doctrina de los apóstoles, como vimos la semana pasada, es donde nuestra fe depende de la doctrina de los apóstoles. Todo lo que está escrito aquí es la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Es lo que Dios le reveló a estos santos hombres de Dios, y sobre de esto es lo que nosotros creemos, confiamos, y aquí está nuestra declaración de fe. Pero cuando otra persona, y llegan a expresarse muchos hermanos que son de otras corrientes o de otras ramas del cristianismo, y ellos expresan que pues todo esto ya cesó, que ya acabó, que ya no está que hablar en lenguas, que ya no están los dones, y ahí vemos que pues desafortunadamente, ¿verdad? Cuando una persona como ellos se enferma, ¿cómo van a orar? Cuando uno de ellos tiene una necesidad, pues si no creen en los dones, no creen en el don de sanidad, prefieren confiar más en la medicina que en el Creador. O sea, ahí te das cuenta, ¿no? Es como un personaje muy conocido, ya está grande el Señor, es mayor de edad y todo su tiempo, es una persona muy famosa, una mente brillante, por así decirlo, pero él no cree nada de esto, pero es un buen teólogo, pero no cree. Y ahora que ya es mayor de edad y que ya está grande de edad y se enfermó, ¿cómo la congregación pide oración por él? Pues si no creen. O sea, en lo más profundo de su ser quieren que se sane su pastor, pero ¿cómo oran? Y si no creen, ahora, ¿qué pasaría si Dios lo sana y lo levanta? Es que fue la soberanía del Señor. Sí, pero Dios escucha las oraciones de los santos y Dios opera a través de los dones. Y hay personas que tienen dones de sanidades y Dios los usa para sanar a la gente enferma. Si no, Jesucristo no hubiera exclamado y hubiera dicho, para esto, ¿verdad? Cuando abre el libro de Isaías, yo vine a anunciar el año agradable del Señor, a sanar, y empieza la lista. Y por eso les digo que nosotros, los discípulos, íbamos a hacer aún cosas mayores que las que Él estaba haciendo. Dios usa a los seres humanos como tú y como yo, imperfectos, para que se siga expandiendo el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vemos. Mucha gente no cree en todo esto. Entonces, ellos dicen, esto fue del Antiguo Testamento. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, vemos cómo un Dios ya no reveló cosas, en cierta manera, extrabíblicas, sino era como Dios le mostraba a sus santos hijos de Dios su voluntad, para que ellos caminaran en lo que Dios les estaba dirigiendo. De la misma forma sucede con nosotros. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a ver en esta noche. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo, ¿no? Un sueño es una experiencia de eventos que ocurren en la mente de una persona durante el sueño, mientras que una visión es un evento sobrenatural donde una persona ve o entiende un mensaje de un ser sobrenatural, en este caso Dios. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los sueños, las visiones pueden ocurrir mientras que una persona está despierta. Dios puede dar una visión, y en este caso en el Antiguo Testamento, como Dios le estaba revelando la palabra a los santos hombres de Dios, la visión se las daba cuando ellos andaban en el camino, cuando estaban despiertos. Y eso lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Jeremías, lo vemos en Daniel. Como incluso, por ejemplo, Ezequiel estaba junto al río y ahí Dios le dio la visión. Qué tremendo, ¿no? O sea, no era un sueño, era una visión. Y así es como Dios estaba usando estas formas para comunicar su voluntad a los seres humanos, para que los profetas, santos hombres de Dios, llevaran el mensaje a la nación de Israel. ¿Sí? Entonces, en la Biblia, tanto los sueños como las visiones se utilizaban como medio de comunicación divina. Así es como Dios se comunicaba a través de los profetas, a través de las personas, a través de los sueños, y las visiones era el medio del cual Dios se comunicaba con ellos. ¿Sí? Y siempre era a menudo de una forma profética, a través de algo profético. En algunos casos, un evento se describe como un sueño y como una visión. Y esto fue lo que Daniel expresaba. Vamos al libro de Daniel. Vamos a ver Daniel, capítulo 7. Vamos a ver
breve de lo que él está narrando en esta escena. Daniel capítulo 7, vamos a leer versículo en adelante. Daniel capítulo 7. Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas mayores. Así se le conoce, como los profetas mayores. ¿Estamos ahí? Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces vemos cómo aquí se conjunta esto, visión y sueño. Estando en su lecho, estaba en su cama, Daniel. En el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia. Belsasar. Luego dice, versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso, dice, en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Y después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, lo cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba a las obras, dice, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca hablaba grandes cosas. Dice, estuve mirando hasta que se fueron puestos los tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto punto. Bueno, esta es una visión profética. Sueño, visión, profético. Daniel está perplejo. Ahora, incluso hermanos de años atrás no lograban comprender todo esto, porque es algo muy duro de comprender, muy difícil de esto que estamos viendo aquí es otra rama de la teología que se le conoce como escatología. Y eso es más profundo, porque hay hermanos en Cristo Jesús que les encanta la escatología y mira, se la saben y profundizan más y son expertos en el tema. Porque esto es algo profético.
Entonces, años atrás, muchos hermanos, incluso los que son de más años de experiencia, dicen, antes no le entendíamos mucho, pero ahora estamos en un tiempo donde la revelación está aumentando cada vez más. ¿Por qué? Porque ya nos estamos acercando a los tiempos finales. Entonces, esta profecía tiene que ver con los 4 imperios, que esto ya sucedió. Pero en ese momento Daniel estaba perplejo y Dios le reveló todo esto a través de ¿qué? De un sueño y una visión. Por eso es que ellos anhelaban ver, saber cuándo, en qué tiempo, dónde, cómo iba a suceder todo esto. Pero como lo dice Pedro, ellos eran administradores de todas estas cosas, porque todo esto era para nosotros. Entonces, imagínate, un sueño y una visión al mismo tiempo. Daniel, Dios se la está revelando. ¿Por qué? Porque Dios es así como Él reveló su palabra. Y es a través de estos sueños y de estas visiones que tenemos todas estas partes proféticas de la palabra del Señor. ¿Te podrías imaginar todo eso? Esto es maravilloso, hermano. A estos santos hombres de Dios, Dios los eligió con ese propósito para que escribieran todo esto. Entonces, imagínate, Daniel nunca había visto este tipo de imágenes en su cabeza. Por eso está así como que, ¿qué es todo esto? Los vientos están soplando fuerte en el mar y de repente salen estas bestias y va saliendo una por una. Si tú te das cuenta, o sea, es como que algo increíble que estás mirando en ese instante, que no logras comprender. ¿Cómo es que Daniel está describiendo lo que él está viendo en cierta manera? Y ahora, hombres de Dios que se meten a estudiar la escatología, que son expertos en este tema, no lo pueden enseñar. Y es interesantísimo. Entonces, Dios a través de esta forma es así como nos está revelando su palabra, y nos reveló su palabra, y especialmente a los santos hombres de Dios. Entonces, imagínate, a lo largo de toda esta base vemos los sueños y las visiones, ¿sí? Que en algunos casos de los sueños pasaban cuando las personas estaban durmiendo. Y vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios, ¿sí?, le reveló sueños, en este caso a Faraón, le reveló sueños a un rey pagano, dándole una orden, en el caso de Abraham, ¿sí?, de que no tocara a su esposa, porque ella tenía marido, y Dios le está hablando a este rey por medio de un sueño: no la toques. Qué padre, ¿no? O sea, imagínate un hombre que es amigo de Dios, y como es amigo de Dios, todavía le cuida a la esposa al Señor. Es una bendición. Y Dios le habla a ese hombre a través de un sueño para que no lo haga. ¿Y por qué Dios intervino? Porque Dios iba a usar a Abraham y a Sara para que de esa línea de ellos viniera el Mesías. Qué interesantísimo, ¿no? Entonces Dios interviene: a ver, ¿a dónde vas? Quieto, muchacho, te va a ir mal. ¿Y por qué él hizo eso? Los del palacio y el rey quedaron estériles. ¿Cómo ves? No más babies, porque te metiste donde no tienes que meterte. Pero como él es un profeta, él va a orar por ti. Le dice todavía en el sueño este rey pagano. Dios es misericordioso, pero así es como Dios estaba mostrando, ¿sí?, todo esto a aquellos hombres. Mira, vamos a Números 24, versículo 4. En el Antiguo Testamento, es el quinto libro, está atrás de Deuteronomio, es el cuarto libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio. No, Levítico, me brinqué Levítico. Póngame tache. Números 24. Números 24, versículo 4.
Números 24, versículo 4. Vamos a ver. Mira, vamos a ver. Mira, ahora vamos a agarrar contexto. Vamos a leer versículo 1 para llegar al 4. Para que veamos la historia. Esta historia la platicábamos el otro día. Dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, el Espíritu de Dios viene sobre ¿quién? Sobre Balaam. Balaam, ¿sí? En el Nuevo Testamento lo describe como un falso profeta, un profeta que le gustaba el dinero. Como hoy en la actualidad hay muchos falsos profetas que les gusta el billete y dicen, ¿cuál es la naturaleza de las ovejas? En lo natural, ¿qué es lo que dan las ovejas? Lana. ¿Y ustedes qué son? ¿Qué me tienen que dar? Lana. Cáiganse con la lana. Y pues ahí van las ovejitas, amén, amén, ahí te van mis 1000, ¿no? Y los trasquilan bien feos, pobrecitos hermanitos. Pero igual, los que son hijos de Dios siguen al pastor. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las que son ovejas del Señor van a decir, no, este es un falso profeta. Vámonos de aquí, ¿qué hacemos aquí con este falso profeta? No vamos a andar apoyando su ministerio para que le crezcan las bolsas, ¿verdad? El Señor me reveló que me tienes que dar las escrituras de tu casa, hermano. Tienes que ser obediente al Señor. Si no te va a caer la maldición de Tutankamón. No manches, ¿no? Y la gente pues viene espantada. Y ahí van dando las escrituras de la casa. Esos son falsos profetas. Bueno, este Balaam era uno de ellos. Le gustaba el money. Pero Dios, fíjate, vas a decir lo que yo te diga que tú digas, no lo que tú quieras. Y aquí vemos, dice, alzando sus ojos, vio a Israel alojado en sus tribus, versículo 2, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, dice, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Y de sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará a sus huesos y los traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién los despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Aquí este Balaam está teniendo esta, dice, visión, ¿cómo le llama ahí? Del cual dice, del Omnipotente. Está mirando hacia el pueblo de Israel, están en sus tiendas, todos ellos, él está mirando hacia la dirección de allá, y en eso el Espíritu de Dios viene y le dice y le muestra el estado del pueblo de Dios. Y por eso le está diciendo, bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Todos los pueblos hasta la actualidad que están en contra de Israel y pelean en contra de Israel están bajo maldición. Y esta visión es desde años atrás. Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a su nación, Dios cuida a Israel. Ahora, nosotros espiritualmente somos parte del pueblo de Israel por medio de nuestra fe en Jesucristo a través del pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso, si alguien con un corazón malo y perverso viene y te quiere hacer algo en contra de ti, esto se aplica a ti. Dios se encarga de ellos. Por eso nosotros como cristianos no tenemos que buscar la venganza.
Por eso dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Déjamelo a mí. Tú no te vengas, tú no metes las manos. Cuando alguien viene con una mala actitud en contra de tu vida y tú caminas con el Señor, tú tienes que bendecirlo. Señor, ten misericordia de esa persona. Me está haciendo daño, etcétera, etcétera. O no te quiere pagar, ¿verdad? A veces llega a suceder. Señor, pues no me quieren pagar, pero a este cargo tú, Señor, bendícelos. Y el Señor actúa, porque somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces fíjate, cómo en este tiempo este hombre está narrando lo que está mirando y está profetizando. Porque Dios le dice, lo que yo te diga que tú digas, eso vas a decir. Y todavía de su boca está diciendo, el que bendijere será bendito, pero el que lo maldijere será maldito. Es que tremendo, ¿no? Entonces, en varias ocasiones en la Biblia vemos, ¿verdad?, cómo esta era la manera en cómo Dios se comunicaba con la gente. En aquellos tiempos, ¿sí?, hubo un tiempo donde hubo ausencia de visiones. ¿Por qué razón? Porque el pueblo se ha apartado de Dios. Y eso, por ejemplo, vemos este caso en 1 Samuel capítulo 3. Vamos para allá. Está a la derecha de Números, donde estábamos allá. Está para allá. Está delante de los jueces. Ahí estamos. Vamos a 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 3. Cuando el pueblo se apartaba del Señor y pues no había profetas. Mira, vamos a ver. Todos conocemos la historia de Samuel, la oración de Ana, su marido Elcana, Elí, sus hijos corruptos. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. ¿Por qué no había visión? Porque el pueblo de Israel no tenía un juez que amara y tuviera temor de Dios, y en este caso Elí era el juez en ese tiempo. Y los hijos de Elí eran unos perversos. Eran perversos. Les gustaba tomar de las cosas del Señor. Y luego, para acabarla, miraban a las doncellas y, ay, está guapa esa chiquilla, véngase para acá. Y se las llevaban a las tiendas y ahí abusaban de ellas. Entonces, la mala fama llegó a los oídos de Elí. Pero Elí no hacía nada. Ay, no, pues si mis hijos, ay, míralos tan tiernos, que ponían carita de San Juan Dieguito, ¿verdad?, cuando estaban con el papá. Pero eran unos tremendos. Hacían cosas perversas. Por eso Dios trajo juicio sobre de ellos. Pero aquí vemos que Dios está preparando al pequeño Samuel, al profeta Samuel. Por eso dice que escaseaba, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que dice que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven.
Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, y que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamado pues Elí, Samuel le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si no me cubrieres la palabra de todo lo que te habló contigo. Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Entonces, en ese tiempo, Dios le da una visión a Samuel respecto a la casa de Elí, porque Dios le habló a Elí y le dijo que tenía que corregir a sus hijos, pero él no los estorbó. O sea, él no los disciplinó, él no intervino, él los dejó. Y como eran sacerdotes, pues por eso, bye bye. Y como en ese tiempo escaseaba la visión, entonces imagínate, esto sucede. Cuando los líderes, cuando los pastores somos carnales y andamos en la carne, eso va a afectar a la congregación. Es tremendo, ¿no? O sea, tenemos una responsabilidad muy grande. Cuando el sacerdote de la casa, en este caso padre de familia, esposo de familia, anda de una manera muy carnal, también hay desestabilidad en la familia. Porque Dios va a rendirle cuentas a ustedes, los padres, ¿verdad? Entonces, primero empieza por los líderes y después también a los que son líderes en sus casas. Entonces, en ese tiempo, porque Elí era un hombre ya de días y pues, ay, mis hijos son jóvenes, pues todos los muchachos, ya sabes, están en la edad de la punzada, ¿no? Y algunos se llegaran a expresar. Son tú también un día fuiste joven, hermano. Tratan de justificar, ¿verdad? Pero Dios todo lo ve. Entonces, como había mucha carnalidad y estos hombres eran corruptos, Dios dijo: ya estuvo, hay que ponerles un alto. Y como ahí había un jovencito que apenas venía caminando y fue dedicado al Señor, Dios lo llamó y le mostró la visión. Y más adelante tú puedes leer toda la historia de qué le pasó. Estos muchachos van a la guerra, llevan el arca, mueren en la guerra y los filisteos se llevan el arca. Se la llevan allá a Filistea, allá a sus templos, a los dioses. Y ellos pensando: ya hemos vencido Israel. Estaban haciendo fiesta. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lea la historia. En el momento que meten el arca del Señor a los templos paganos, mira, esos dioses de madera, de piedra, de lo que sean, se cayeron delante del arca. Y ni quien los levantara, quedaron en pedacitos. La cabeza de Dagón salió rodando. Y luego tenían otro dios en forma de cuerpo de pez y cara de hombre. Y también no pudo detenerse y también se cayeron. Todos sus dioses cayeron postrados ante el arca del Señor. Porque de Dios nadie se va a burlar. Por eso es que les vinieron muchos, les salieron tumores a estos hombres. Porque estaban atentando en contra del Dios de Israel.
Sí, y en ese tiempo de esa guerra, los hijos de Elí murieron. Le traen la noticia a Elí, y como era un hombre ya de edad y todavía gordito, estaba chonchito, cuando le dan la noticia, se cae para atrás y se desnuca y bye bye. Así murió Elí. Qué tremendo, ¿no? Y todo fue porque Dios le reveló la visión a Samuel, dado un mensaje. Pero en ese tiempo, porque el pueblo de Israel se había apartado del Señor, no había visión con frecuencia. Dios tiene que levantar nuevos líderes para que continúe la misión del Señor. Por eso es importante, hermanos, con mucho temor en mi corazón lo digo, que también oren ustedes por mí, para que Dios guarde mi corazón, porque no somos perfectos. También erramos. Soy igual que ustedes, hermanos, pero hay que orar los unos por los otros para que Dios nos guarde y el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Entonces vemos cómo Dios, a través de una visión, le muestra el mensaje de Dios a sus profetas. ¿Sí? También no había visión con frecuencia porque el pueblo de Dios estaba desobedeciendo. El pueblo de Dios es rebelde. Los cristianos somos rebeldes. No porque ya traiga que soy cristiano y traiga el pececito ahí en la defensa de mi carro, ya, ay, no es hermano, aleluya. Velo en el freeway cómo va. Ese pececito se vuelve tiburoncina ahí. No, porque pues eso pasa. El pueblo de Dios es rebelde. Mira, ahí donde estamos en Samuel, vamos al capítulo 28, versículo 6. ¿Estamos ahí? 1 Samuel 28, 6. Dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué? Porque Saúl había desobedecido. Saúl había despreciado el mensaje del Señor, no obedeció, no se sometió a Dios, y por él más que quiso, ¿sí? Dios no le reveló nada. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? En el pasaje, en todo ese capítulo describe lo que sucedió. Entonces, como no tuvo respuesta, ¿sabes qué fue? Fue a consultar a una bruja, una medium. Hermano, nosotros como cristianos no podemos andar consultando a toda esa gente que te lean las cartas y que tu signo zodiacal, ¿no? Y que te pongas a ver al Walter Mercado y Leo, ¿no? Acuario, como hablaba ese hombre, ¿no? Piscis, ¿no? Y ahí estábamos, ahí pendientes, ¿no? De nuestro signo zodiacal. Eso es del chamuco. Eso no le agrada a Dios. No, en serio, mis hermanos. O que traigas un amuletito ahí, la patita de conejo, la herradura ahí en tu puerta, los cuernos del toro ahí en la entrada de o sea, a veces la gente lo toma de una manera que es como un fetiche, eso es algo feo. No le agrada al Señor. Y luego, imagínate, o supersticiones, ¿no? Eso no le agrada al Señor. Que tengas la cara del Tlaloc ahí en tu casa, un dios azteca, un alebrije, no sé, todo eso no le agrada al Señor. Esos a veces atraen demonios todavía, para que veas. Porque son estatuillas dedicadas a divinidades paganas. De eso a Dios no le agrada. Fuera, en Jesus' name. No, nosotros no necesitamos nada de eso. Hay gente, como te digo, unos amigos del DF traían sus pulseritas en los pies. Ahí traía, y un día me ganó la curiosidad. Oye, ¿por qué traes tantas cosas todavía en tu pie? Es para que meta muchos goles. Digo, ay. Y los traían los chavos, en serio. Es que cada gente, no, date cuenta ahorita que ganó el Toluca y traían a Alexis Vega en San Juan Dieguito, ¿no? Con su carita, y la gente le daba besos y ahí toda la cosa, ya le rezan. No, en serio. O el billetito de $2 ahí en la cartera, ¿no? Que para que abunde el billete, pero pues lo traes y no traes nada.
¿No? Entonces, ¿qué fue lo que hizo este señor? Va y consulta a la medium. Y por eso le costó la vida a este hombre, porque está blasfemando. Entonces nosotros, que alguien llegue y de repente diga, ay, déjame leerte la palma de la mano, sáquese. Que leerme la palma, o te va a leer el café, o no sé, todo ese rollo, las cartas, etcétera, ¿no? Te va a decir tu futuro, ¿no? O sea, eso es del diablo, a Dios no le agrada nada de eso. Y entonces, como Saúl era rebelde y dijo, no me responde a través ni de profeta, ni de sueño, ni a través del Urim, ni nada, pues fue a buscar a la bruja del 71, a la medium. El Urim era lo que los profetas en aquel tiempo cargaban con su pectoral, y ahí había piedras. Entonces Dios les hablaba, y de una cierta forma en ese momento el profeta o el sacerdote, Dios les revelaba la visión. Pero no era que las piedras se movieran, nada de eso, simplemente Dios lo usaba de esa forma, para que aquellos hombres de Dios pudieran consultar a Dios. Por ejemplo, David, cuando los amalecitas, no recuerdo cuál de los dos pueblos, fueron y secuestraron a sus esposas y a sus hijos y las raptaron. Entonces todo el pueblo que llevaba a David lo amenazó de que lo iban a matar, lo iban a apedrear porque se habían llevado a las esposas. Entonces David, en ese momento, uno de los sacerdotes que Saúl, porque Saúl se puso, le entró la loquera muy feo, y un día fue donde estaban los profetas y donde estaban los sacerdotes, y mató a los sacerdotes. Sí, o sea, este hombre puso perverso, los mata. Uno de ellos, que era hijo de un sacerdote de ellos, sobrevive y se va con David, porque ellos habían ayudado a David, y fue donde le dieron la espada de Goliat y le dieron de comer de los panes que solamente los sacerdotes tenían acceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que en ese momento este sacerdote se va con David, intentan matar a David, y David consulta a Dios a través del Urim para que Dios le dijera, y le dice, David le pregunta, Señor, ¿me darás la victoria? ¿Los alcanzaré? Y Dios le habla a través del profeta y le dice, sí, ve, alcánzalos. Y Dios le da la dirección para que vaya y recupere a sus esposas. Pero era una manera del Antiguo Testamento como Dios hablaba a través de sus profetas, y especialmente porque eran hombres de Dios. Entonces Saúl intentó hacer lo mismo, pero como ella andaba en rebeldía, no hubo respuesta. ¿Sí? No hubo respuesta. Entonces, como él era un rebelde, Dios no le reveló nada. Y también pasa igual con nosotros. Cuando nosotros andamos mal y andamos en rebeldía, Dios no nos habla, Dios no nos revela nada, hasta que no vengamos y estemos a cuentas. ¿Sí? Y eso pasa. Entonces muchas veces por ejemplo, los hermanos dentro de la congregación se dan cuenta cuando el pastor ya no se está preparando, o cuando el pastor ya anda patinando, y dicen, no, ¿qué le pasó? Es que ahí anda algo, anda mal. Es que así funciona, hermanos. Cuando ya dicen, oye, pues como que ya está repitiendo lo mismo, ya está patinando, ¿no? Otra vez nos está enseñando lo mismo. Y ahí el pueblo se da cuenta. ¿Por qué? Porque los líderes, no, nada que ver, anda algo mal. Y entre eso es donde a veces Dios le revela al pueblo. Sin que nadie diga nada, Dios le revela. Y eso es a través de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, así es como Dios le está mostrando. Y en este tiempo había escasez a través de Samuel, y después con Saúl no hubo respuesta. Pero Dios, a través de su soberanía y su voluntad, y a través de los sueños y las visiones en el Antiguo Testamento, Dios las usó para revelar su plan, para promover su plan y para poner a su pueblo en lugares de influencia. Dios escogió al pueblo de Israel para que a través de Israel viniera el Mesías. Y Dios le dio la palabra de Dios al pueblo de Israel para que ellos la administraran. Pero el pueblo de Israel se torcieron y se fueron por otras ondas. Y por eso Dios ahora, a través de nosotros, los gentiles, por eso Dios escogió al apóstol Pablo para ser apóstol y maestro
de los gentiles. Y por eso es que a través de ahora de los gentiles, Dios expande su palabra a través del mundo. Pero también la iglesia ha fallado. Y también la iglesia ha caído en apostasía. Qué triste, ¿verdad? Pero a Dios nadie va a detener su plan, porque Dios tiene un remanente, como le dijo a Elías. ¿Cuántos eran los hombres que no habían doblado rodilla? 7,000, que no habían besado a Baal y habían doblado su rodilla a sus dioses. O sea, había un grupo de hombres santos, profetas, hijos de Dios, que no se habían doblegado a Baal. El pueblo, la nación se apartaron, todos adoraban a Baal, pero había un grupo que no. Hasta el día de hoy también Dios tiene un remanente. Tiene hombres, familias, iglesias que no se han doblado a las cosas de este mundo. Dentro de una iglesia también hay un remanente. Hay hermanitos que están bien prendidos por el Señor y hay otros que no. Pero nosotros somos de los que sí, ¿verdad? Amén. Tenemos que ser, ¿sí? Entonces Dios usó, y por ejemplo, a través de Abraham, esto es hermoso. ¿Te puedes imaginar? Vamos a Génesis 15. Génesis 15. Entonces, Dios llamó a este Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. Se conoce como Babilonia. Entonces, imagínate. Esto es hermoso. Abraham sabía y conocía de todos los dioses famosos de aquella época. Entonces, digamos que él era un hombre que vivía en la tradición de ese tiempo y sabía lo que los dioses de aquella época pedían. Vamos a ver qué dice aquí, Génesis 15. ¿No? Mira, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, ¿cómo dice? En visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseo Eliezer. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová y dijo palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces imagínate, una visión de Dios viene a Abraham y le está diciendo el plan que Dios tiene para él. Pero le dice, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. O sea, esto es maravilloso porque le está dando Dios una visión. Él está acostumbrado a ver las estatuillas de los dioses, porque él era de Ur de los Caldeos. Y en ese momento Dios mismo le está hablando y le dice, no temas. Cuando Dios le dice a alguien no temas, es porque tiene miedo. Entonces Abraham estaba con su corazón esa inquietud. Pero Dios le habla en visión y le dice, no temas, yo soy tu escudo. Entonces qué hermoso, ¿no? Imagínate, en momentos de incertidumbre, en momentos de dificultad, porque esta palabra es para ti también. No temas, yo soy tu escudo. Parafrasémoslo a nuestro lenguaje.
no temas. Antes de que lleguen a ti, tienen que llegar a mí primero, porque yo estoy enfrente de ti y yo te cuido y te protejo. Qué hermoso, ¿no? El Dios vivo, el Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo. Yo soy el que te protejo. Yo soy el que te guardo. Nadie te va a tocar. El que se quiera meter contigo, se mete conmigo. Y el que se mete conmigo está perdido. La Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros somos más que. Y dice que no hay nada que nos pueda apartar del amor que es en Cristo Jesús. No hay nada. El diablo puede venir y molestarte y perturbar tu vida. Sí, sí puede venir, pero eso no te va a alejar de Dios ni de su amor. Porque Dios te dice: yo soy tu escudo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces imagínate, Dios le está hablando a Abraham. Fíjense, cómo en el capítulo 12, ¿cómo lo llama? Cómo Abraham, entre toda esa bola de dioses, escucha la voz del Dios Todopoderoso y le habla y es obediente. Y ahorita dice: bueno, pues ya llegué, está por acá, ¿y ahora qué va a pasar? Y porque aquí está el diálogo, ¿sí? Su corazón y su incertidumbre de Abraham es de que pues ya estoy viejito, pues no tengo hijos. Saca a mi chavo, el esclavo mío, mi siervo, lo quiero como si fuera mi hijo, ¿ah? Luego lo agarro y le hago así, pero pues no es lo mismo. Ay, Dios mío, tú me llamaste, pero no pasa nada. Y en ese momento, cuando está así más presionado, Dios le habla en visión. Qué padre, ¿no? Qué bonito. Así Dios usa su palabra para hablarnos a nosotros. Y de esta manera Dios lo está usando para revelar su plan, ¿sí? Y ahorita lo acabamos de leer en Samuel, cómo Dios le habló a Samuel y Samuel tuvo su primera visión cuando él era un jovencito. ¿Sí? Qué hermoso, ¿no? Esto es maravilloso. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos al libro de los Jueces. Está delante de Deuteronomio, está delante de ahí del Pentateuco, está delante de Josué. Vamos al libro de los Jueces, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 9 en adelante. Capítulo 7. Jueces, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 9 en adelante. Esto es tremendo, hermano. Porque si Dios es con nosotros, qué hermoso es nuestro Dios, ¿eh? Por eso dice que el que habita al abrigo del Altísimo, amén. No te salgas de ahí. En la mañana, dale gracias al Señor, lee un salmito, lee su palabra, ahí estás en el abrigo del Altísimo. En la nochecita, antes de irte a dormir, Señor, muchos thank yous. Gracias, Padre, lees la palabra y te vas a dormir. Ni una pesadilla te viene. Porque Dios cuida tus sueños. Mira, a ver, fíjate, vamos a ver esta escena. Capítulo 7 de Jueces. Dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo te he entregado. Dice: yo lo he entregado en tus manos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que van a atacar a los madianitas y a los amalecitas, dos pueblos que se unieron para venir a destruir a Israel, al pueblo de Israel. Esta historia tiene que ver con Gedeón. Dice el versículo 10. Versículo 10. Dice: y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Como Dios es tan bueno, ¿eh? Imagínate. Le está hablando a Gedeón y al Gedeón le temblaban las patitas. Bueno, si tienes temor, mira, llévate acá al chalán. Para que te haga compañía.
Ay, mi Dios, híjole, ¿cómo es Dios tan bueno, eh? Sabe que a veces nos tiemblan las patitas. Y dice, ahí llévate al brother. Que te acompañe el bro, no te preocupes. Dice, el versículo 11, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento. O sea, como Dios conoce el futuro, le está diciendo a Gedeón, mira, ahorita vas así con las patitas todas temblorosas, pero cuando llegues allá vas a escuchar y vas a recobrar fuerzas. Es más para que veas, dice. Luego mi papá dice, no saben con quién están tratando. El versículo 12 dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que estaba a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero, ¿qué dice? Un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Dice, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué fue lo que hizo? Adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Iba todo temblorín, mi amigo. Pues imagínate, está narrando que había, o sea, que iban bien armados, no habían tanques de guerra, eran camellos. O sea, todo eso intimidaba, ¿no? Imagínate estos campesinos, porque este Gedeón era un campesino. Cuando Dios lo llama, tú lee la historia, métete en la historia para que veas quién era Gedeón. Era un hombre temeroso, inseguro, cobarde. Pero Dios escoge a instrumentos débiles, porque no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Entonces, imagínate, ven el campamento, dos de los pueblos enemigos, ven el número de ellos, estaban como langostas, dice, lo describe, o sea, eran bastantísimos, y le dice el Señor, baja con Fura para que no, pues a que te acompañe, ¿no? Para que te sientas más seguro, por si te llegan por detrás te defiende. Órale. Y ahí va. ¿Y qué sucede? Pues que Dios le revela a través de un sueño al enemigo lo que Dios les va a hacer. Qué tremendo. Y luego todavía el otro le interpreta, esto no es la espada de Gedeón. Jehová nos entregó en sus manos. Y entonces por eso dice que en ese momento Gedeón adoró al Señor, dijo thank you. Por eso le dijo, vas a recobrar fuerza cuando llegues allá, porque vas a escuchar una buena noticia. Y entonces por eso ya Gedeón llegó y no, la victoria es nuestra en el nombre del Señor, vamos. Y ahí se olvidó que le temblaban las patitas. Pero Dios le reveló al enemigo lo que él iba a hacer. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿no? Por eso te digo, Dios nadie lo detiene. Dios sigue obrando de muchas maneras. Dios nos ha hablado a través de su palabra, pero Dios también puede hablarte de diferentes formas en este tiempo también a ti. Siempre y cuando no contradiga la palabra del Señor. Sí, entonces veamos aquí este caso que sucedió. También Salomón, en Primera de Reyes capítulo 3, lee la historia. Dios le habla en un sueño y Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Fue un sueño y Dios le reveló a Salomón y le dio lo que le pidió a Dios, sabiduría. Daniel también. Y bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos tardaríamos
los días en verlos, en cómo Dios reveló su palabra a través de visiones y sueños a los hombres. En el Nuevo Testamento también hay diferentes situaciones de visiones y sueños también. ¿Sí? Y esto era con el propósito de que Dios siguiera expandiendo su reino. Porque las revelaciones que Dios le dio a Pablo son totalmente diferentes a las visiones y sueños que sucedieron en aquel tiempo. Porque esa es otra forma en cómo Dios revela su palabra, a través de la revelación que es en el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero Dios, esto es hermoso, ¿sí? Dios le hablaba también a los hombres a través de visiones. Todavía era en el tiempo cuando estaba, por ejemplo, el sacerdote Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Dios le da una visión cuando él está en el templo. Por eso es que él quedó mudo. Porque él le dijo que iba a tener un hijo, pero dice, si ya también estamos bien viejitos. ¿Ah? Él y su esposa Elizabeth, ya estaba viejita Elizabeth también, y pues nunca pudieron tener bebés, y pues ya habían perdido la esperanza. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Ustedes piensan diferente, Dios piensa diferente. Van a ser los papás de Juan el Bautista, ¿cómo no? Qué tremendo. O sea, nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza. Para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué sucede? Lo maravilloso de todo esto es que aún Juan el Bautista, cuando estaba embarazada su mamá, desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Chécate eso. Qué hermoso. Porque era elegido del Señor. También Dios le habló a José, el esposo de María. ¿Sí? José fácilmente se hubiera roto el compromiso con María, pero Dios le habló a través del ángel para que no rechazara a María. ¿Y cómo fue? A través de un sueño. Dios le habló. Sí, eso está en Mateo capítulo 1, versículo 20. Ahí lo puedes leer. Vamos a ver otro ejemplo del Nuevo Testamento. Este sí me llamó la atención. Vamos al Evangelio según Mateo. A Mateo, ya con el buen Matthew, que está aquí con nosotros el Matthew. Mateo 27. Vamos a leer desde el versículo 15 y llegamos al 19. Este sueño que está registrado aquí, ¿sí? 27:15 de Mateo. Mateo capítulo 27, versículo 15. Este sueño que vemos aquí, ¿sí? Dios le está hablando a esta mujer, en cierta manera, pero vamos a leerlo. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La esposa de Pilato ha padecido mucho en sueños por causa de ¿quién? De Jesús. Y la mujer le está diciendo, no te metas, no te involucres. Él es justo. Ahí vemos, o sea, Jesucristo no pecó, nunca pecó. No hay acusación en contra de él. Él es justo. Y Dios le habló a esta mujer a través de un sueño, para que ella dé testimonio que Jesús es el Hijo de Dios.
Y aquí quedó registrado, ¿no? También vemos otro caso, es algo muy famoso. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Esta es la historia de la conversión de Saulo. Hechos 9, versículo 10. ¿Ya estamos ahí? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Sí? Qué hermoso. Dios le habla a Ananías en visión. O sea, Ananías no estaba durmiendo, le habla en una visión. Y le está diciendo, le dice, Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. No había GPS, hermano, pero Dios ya estaba avanzado. Chécate nada más la tecnología de nuestro Dios. Qué tremendo, ¿no? Ve a la calle derecha, ¿no? Y vas a la calle allá vas a encontrar la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, Dios le habla en visión a Ananías y Dios le habla en visión a Saulo, que va a venir un señor, le va a poner manos y va a recobrar la vista. ¿Queda a entender esto? Que Dios está en el asunto. Y ¿qué responde? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ve, Ananías, ¿tú crees que yo no sé? O sea, básicamente el Señor le está diciendo: Ananías, ve, ya lo sé, ya sé quién es este personaje, ya sé quién es este individuo, tú ve. Y pues Ananías tuvo que ir y fue, ¿no? Y esto Dios se lo reveló a estos hombres a través de visión, a través de una visión. Esto es interesantísimo. Pablo tuvo varias visiones en su vida misionera. Vamos a ver una. Hechos, ahí mismo, capítulo 16. Hechos 16. Versículo 6. Hechos, capítulo 16, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice, y atravesando Frigia y la providencia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién se lo prohibió? El Espíritu Santo. ¿Ves cómo el Espíritu Santo aún habla? Y les dice: no es por allá, yo no te llamé ahí. A veces Dios también a nosotros nos dice: no hagas eso, no vayas para allá. Continuemos. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez. ¿Qué no entienden que yo no quiero que vayan para allá? Dice el versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, dice, estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos.
pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. El evangelio. Esto es tremendo, hermano, porque Dios les da una visión a estos hombres. Ellos quieren ir a Asia a predicar la palabra. El Espíritu Santo les dice que no. Quieren ir a otro lugar y el Espíritu Santo no se los permite. Llegan a otro lugar y en ese momento Dios le da la visión a Pablo del hombre macedonio, que le dice: Pablo, ven y ayúdanos. Esto es hermoso porque, mira, vamos a buscarlo. Vamos al versículo 16 de ese mismo capítulo. Esto es tremendo. A veces, hermano, por eso mira, dice en uno de los libros de los profetas: aunque la visión tardare, se cumplirá. Entonces, aquí la visión es de un hombre macedonio que le está pidiendo ayuda a Pablo para que vaya y los ayude, ¿verdad? Vamos a ver de qué manera se cumplió esa visión. Vamos a verlo. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Ves? La autoridad de orar en el nombre de Jesús. En ese momento se voltea y le habla directamente a ese demonio, a ese espíritu de adivinación: sal de ella en el nombre de Jesús. O sea, no es de que si quieres, es una orden. Por eso, ¿verdad? Cuando llega a suceder algo así, que una persona manifiesta cosas feas, no le tienes que preguntar: ¿y cómo te llamas? ¿Y cuándo entraste en ella o en él? No, porque son rementirosos y te van a aventar un cuento. No, cae si fuera en el nombre de Jesús. Y aquí está pasando, ¿sí? Dice, pero viendo sus amos, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, le echaron a la cárcel, dice, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, dice, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba ¿a qué? A matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Cómo se cumplió la visión, hermano? Este hombre era el hombre macedonio que pedía ayuda. ¿Cómo se cumplió la visión? Dios levantó una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Vamos a entrar a la escena, al lugar de los hechos, ¿no? ¿Qué sucedió? Vamos a hacerla de detectives narrando todas las cosas. ¿Qué sucede?
Va Pablo y Silas a esa región. Pues van buscando pues, al hombre macedonio. En el versículo anterior, ahí vemos antes se encontraron a una mujer llamada Lidia. O sea, ellos van en busca de un hombre, pero en vez de encontrar un hombre encuentran una mujer llamada Lidia, sí, vendedora de púrpura. Y entonces ellos empiezan a predicar el evangelio. Y dicen, pues no hay nadie, pues hay que predicar, ya estamos aquí. Dios abre el corazón de esta mujer para que entienda el evangelio. Pero ellos continúan predicando el evangelio porque van en una misión, buscando al hombre macedonio que pues quería la ayuda. ¿Y qué es lo que pasa? Están predicando y esta muchacha con espíritu de adivinación empieza a darles promoción, ¿no? Por así decirlo. Pablo dice, ya me tienes cansado, en el nombre de Jesús, sal fuera de ella. Y sale, se mete en problemas y a la cárcel. En nuestra lógica terrenal humana, en nuestra mente humana podríamos pensar, pues si estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy comunicando el mensaje de Dios y me meten a la cárcel. Seríamos nosotros, ¿no? Y eso es, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué me está pasando? Señor, ¿dónde estás? No me oyes, ¿no? Sería la quejabanza de nosotros. Pero los golpean y los meten a lo más profundo del calabozo y ahí está el hombre macedonio. Pero aún no saben que ese era hombre el que tenían que predicar. Entonces está la medianoche y están cantando alabanzas. Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué canción estaban cantando, verdad? Caerán los muros, no sé qué canción estaban cantando. El detalle es que en ese momento empieza un terremoto, tiembla y aquel hombre macedonio se va a suicidar. Porque la ley era de que si los presos salían, a él lo tenían que decapitar cuello. Entonces dijo, pues antes de que ellos lo hagan, mejor yo, adiós mundo cruel. Y se va a suicidar. Y en ese momento Pablo le dice, no lo hagas, todos estamos aquí. Y en ese momento prenden la luz, ¿no? Una antorcha. ¿Dónde están? Y en ese momento ve a Pablo y cae de rodillas. Y pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Y en ese momento él cree, se los lleva a su casa y toda la familia cree en el evangelio. Y creyeron todos y se bautizaron todos. La visión del hombre macedonio no se cumplió como se la reveló, fue de otra manera. A veces el Señor así nos da a nosotros visiones, pero no se cumplen como el Señor nos las mostró. Es de otra manera. Por eso, mira, mucha gente no dicen que no creen en eso. Y es verdad, hay que tener cuidado porque puede ser alguien. Hay gente que imita, hay imitadores, ¿sí? Y muchos soñadores también, y mucha gente que tuvo una visión. Y decrétalo, dicen, decrétalo, ¿no? Otra palabra, que se manifieste, manifiéstalo. Eso es del diablo. Nosotros no estamos para andar manifestando cosas, ¿verdad? Ese es el abuso. Pero Dios aún te puede mostrar cosas a tu vida a través de una visión. Es que Dios es un Dios vivo, no está muerto. ¿Cómo Dios se va a comunicar ahora a tu vida? En tu espíritu. Y tú vas a discernir cuando son cosas del espíritu. Dios te puede revelar el propósito que quiere que hagas tú en ese momento, que cómo le sirvas. Que Dios así habla. Es, por ejemplo, voy a poner el ejemplo. Cuando Dios me llamó, cuando a mí Dios me llamó, Dios me dio un sueño. Y yo estaba en oración. Y yo le dije al Señor, Padre, ya no sé qué hacer. Tú me diste mucho a mí, pero no estoy dando yo nada, no estoy haciendo nada. Unos días antes yo estaba en la ven del trabajo y iba leyendo la escena de aquel niño que llevaba ¿cuántos panes eran? ¿Y cuántos peces? No recuerdo. A ver, chicos que leen la Biblia, ayúdenme. Mateo, Manuelito. ¿Dos peces? Y 5 panes, muy bien. Este niño, este joven,
Pues iba preparado, llevaba su lonchecito. Dijo, ahorita acá una tortita de atún, ¿no? ¿Qué sé yo? Llevaba su lonche el muchacho. Cuando yo leo esa escena, a mí Dios me ministra en mi corazón. Y yo le digo a Dios, porque estoy viendo que este niño le dio a Dios lo único que tenía. ¿Y qué era lo único que tenía? Su lonchecito. Y en esos momentos Dios me habla a mí y me dice, ¿yo qué te di a ti? Y le dije, Señor, tú me has dado mucho. Tú me diste el don de enseñar tu palabra. Tú me diste el don de predicar. Pero no sé qué hacer. Pero mira, te lo entrego, es tuyo. Y en eso vuelve a pasar otro rato, me meto en oración y le digo, Señor, no sé qué hacer, qué hago, cómo le hago, no sé para dónde ir. Y en ese momento Dios me habla en un sueño donde yo estoy ya predicando y hay una iglesia grande, hay mucha gente y ya les estoy dando la palabra del Señor. Cuando despierto, siento una convicción muy fuerte en mi corazón. Digo, Señor, tú me estás llamando al ministerio, aquí estoy, heme aquí. ¿Cómo le voy a hacer? No lo sé. ¿Cómo le hago? Ni gente tengo. ¿Cómo le hago? Pero si tú me estás llamando, es tu obra, no es la mía. Aquí estoy. Y mira, aquí estamos. Y no es porque cené muchos tacos, sino fue porque Dios dio un sueño. Es porque Dios dio una visión. Dios sigue hablando. Mucha gente no lo cree, pero Dios te puede también a ti mostrar. Atrévete, pregúntale al Señor. Dile, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Pregúntale, dile, anímate, atrévete, dale con fe. Él te puede, imagínate que Dios te levante para que seas un misionero y te vayas a otros lugares a predicar el evangelio. ¿Te puedes imaginar? Imagínate ahorita, el pastor Dino, nuestro hermano, el pastor Dino, él ahorita anda en Etiopía evangelizando. Y otra vez me mandó una foto de cómo están allá ellos haciendo la misión. Y yo digo, oye, qué padre. Bueno, a mí Dios no me llamó como evangelista, pero ahí hay un conecte. Si Dios le pone una visión de ir a evangelizar, mira, brother, aquí tengo un hermano, él tiene la posibilidad de irse para allá contigo, que te acompañe al viaje misionero. ¿Cómo ves? Que se venga. ¿Te puedes imaginar que Dios te tome a ti, que te vayas para allá a evangelizar? Hacer la obra del Señor y que en ese momento las señales de Dios te sigan, porque a todos los que creen las señales lo siguen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios, pisarán serpientes y escorpiones y ninguna obra del maligno los dañará. El evangelista, el que Dios lo usa como evangelista, se ven los dones de poder, ¿no? O sea, y vemos cómo Dios da el sueño o da la visión y se cumple. Así Dios te puede, imagínate, Dios te puede hablar de repente, estás tú aquí bien tranquilo y te trae a la mente el nombre de un pariente tuyo y te empiezas a sentir que el corazón te palpita de más y estás inquieto y oyes, ¿qué hago? ¿Qué está pasando? Háblale. En ese momento le hablas y Dios te usa para que sane esa persona. Es que así es Dios. Tienes que tener la actitud de Ananías. Heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Ananías, Dios le habló. Ananías, y él estaba en el espíritu. Heme aquí, Señor. Vas a ir a orar por Saulo, vas a ir a la izquierda y vas a ir a la casa de tal fulano y vas a orar por ese hombre. Ay, no, eso es del diablo, el Dios. No, ¿cómo? No, es Dios moviéndote. Pero como te vuelvo a repetir, las visiones que Dios te pueda mostrar o un sueño que Dios te pueda dar nunca va a contradecir lo que dice la palabra del Señor. Porque hay gente abusiva, hay hombres mañosos. Y lo vemos en la historia, mucha gente, ¿sí? que abusa. Y esos ya son sectas, hermano. Eso es una secta. Que Dios me reveló que me voy a casar con tu hija. No, cálmate.
Y ya como a 10 hermanos de la congregación ya les mostró que sus hijas van a ser sus mujeres. No, cálmate, está loco. Hay una secta, ¿verdad? Muy famosa también. ¿Es una secta? Eso no es de Dios. Pero abusan de las cosas. Por eso el otro extremo de hermanos no creen en nada de esto. Pero porque ellos no creen, nosotros no vamos a dejar de creer. Nosotros creemos. Dios te puede mostrar algo a ti. Dios te puede dar un sueño, ¿sí? Hay muchas cosas que tal vez algunos de ustedes han experimentado. Yo, por ejemplo, puedo poner un ejemplo. Hace años yo tuve un sueño donde mi hermano, yo estaba vestido como un general del ejército. O sea, dices, ¿qué onda, no? ¿Eso qué significa? Y mi hermano, venía una serpiente y lo empezaba a envolver y se ponía todo moradote. Y en ese momento yo miraba a mi hermano, yo iba y lo ayudaba. Pero yo en ese momento me desperté y dije, Señor, ¿qué significa esto? Esto es algo del chamuco porque es una víbora. Pero Señor, no sé qué es, ten misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que en la noche mi hermano, no sé, se atascó una botella de medicina y ya estaba así todo morado. Y me llama mi otro hermano. Dice, vi que Fabián hizo esto. Dice, ayúdanos, vamos a orar. Y en ese momento se me vino a la mente lo que yo había soñado en la mañana. Y en ese momento, en el nombre de Jesús, Padre, no tiene poder sobre la vida de mi hermano. Eso se deshace en este instante. Y me puse a orar, nos pusimos a orar y ni al hospital fue a dar. Pero ahí fue donde entendí, ok, pues Dios me dio la autoridad. Por eso en mi sueño yo me miraba con un uniforme de general, porque Dios me dio la autoridad. Pero mi hermano hizo esa travesura. Dios advirtiendo que algo podía pasar, que ahí había algo de muerte que quería atacar la vida de mi hermano. Qué cosas, ¿no? Pero Dios avisa. Ahora, si llegas a tener un sueño, no te sugestiones, no trates de buscar la interpretación. Solamente dile, Señor, soñé esto, Padre, te lo entrego. No sé qué vaya a pasar o qué tengas tú en planes, Señor, pero cuídanos, guárdanos. Señor, por favor, protégenos. Toda obra del maligno, Dios, en el nombre de Jesús, no tiene poder ni autoridad sobre mi vida, ni mi familia, ni mis hijos. Señor, guárdanos. Estoy cubierto con tu sangre, Padre. Y al rato te das cuenta que algo sucede. Ahí te va otra que me pasó. Igual, mi hermano, el mismo, se fue con uno de mis primos. Y en ese momento yo estoy en la tienda y en eso me empieza a entrar una angustia muy fuerte en mi corazón. Una desesperación, me empezó a entrar mucha ansiedad, me empezó a entrar mucho miedo, pánico. Y yo agarro el carrito y digo, Señor, ¿qué está pasando? Padre, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? Señor, guárdanos, por favor, guarda a mi hermano. Me puse a orar por toda la familia. Al ratito acabo de orar y me habla mi hermano. Oye, ora por nosotros porque chocamos. Pero estamos bien, no nos pasó nada. Gloria a Dios, me vino la paz. Pero Dios me inquietó el corazón para que me metiera en oración. En otra ocasión igual, estoy en la casa donde vivíamos y me empieza a volver a entrar una desesperación, una angustia, aún así, algo inexplicable. Digo, Dios, ¿qué está pasando? Digo, ¿qué Señor, ayúdame? ¿Qué es lo que está pasando? Y le digo a mi familia, oye, ¿sabes qué? Ayúdenme a orar. No sé qué va a pasar, pero vamos a orar. Y en ese momento nos agarramos a orar y en poco tiempo, en la mera esquina, un accidente de carro, pero feo. Los 3 carros hicieron así como latas y quedaron así. Y yo dije, ay, gloria a Dios, gracias, Padre. A lo mejor eso iba a venir para mi casa. Pero llegó a la esquina. Gracias, Señor. Eso no fue el diablo, eso fue el Señor que te levanta a orar. ¿Me entiendes? Es que Dios es bueno. Es que Dios todavía habla. Nunca va a hacer algo en contra de la Biblia, ¿verdad? La última, estoy limpiando nieve, ya lo he platicado antes. Vinimos de un estudio bíblico con unos hermanos, allá donde vivíamos, allá en el centro, y pues esa vez había nevado. Digo, pues voy a agarrar la pala y pues porque se va a nevar bastante, y pues me pongo a limpiar ahí la banqueta, el sidewalk, ¿no? Allá en el centro las banquetas están muy grandes, pero en la esquina había unos afroamericanos. Pero yo dije, pues voy a limpiar. Y en ese momento Dios me habló y me dice, métete porque van a balacear. Agarro mi palita, me meto bien obediente, cierro la puerta y en cuanto cerré la puerta, los balazotes. No, pues yo me caí en el sillón sentado y dije, ay, mamá.
Y en eso mi papá y mi mamá salen corriendo porque pensaron que ya me habían balaceado a mí. Y digo, no, estoy bien, estoy bien. Es que Dios me habló que me metiera. Eso no fue el diablo me hubiera dicho, quédate, asómate quiénes son. ¿Verdad? Porque la curiosidad mató al gato, dice el dicho, ¿no? ¿Quién fue? Fue el Señor. Eso no contradice nada lo que dice la palabra del Señor. Otros hermanitos van a decir, no, ese hermano está exagerando. Bueno, esa es mi experiencia. Quien quiera creer va a creer, y quien no quiera creer pues no se le puede forzar a eso, ¿verdad? Pero Dios sigue vivo, Él está vivo, Él habla. Él te puede mostrar, hermano, Él te puede hablar. Ahora, siempre va a ser a través de su palabra, pero en momentos como lo hizo con Ananías, no era algo bíblico. Le está dando una dirección, ve a tal dirección y vas a orar por alguien. No está en Jeremías, no está en Zacarías, no, es la manera en cómo el Espíritu Santo habla, hermano. Y así nos ha dejado Dios su palabra, a través de sueños y a través de visiones. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia y por tu palabra, Dios. Tú eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Tú nos hablas, Padre, tú estás vivo, tú no estás muerto. Danos sabiduría e entendimiento, Padre. Va a haber momentos en los cuales tal vez nos levantes a uno de nosotros a través de un sueño, a través de una visión, para orar, para interceder a favor de tu pueblo, a favor de nuestra familia. Pero te agradecemos, Padre, porque tú eres un Dios maravilloso. De igual forma agradecemos, Señor, porque a través de estos santos hombres de Dios que tú les revelabas tu palabra, a través de visiones, a través de sueños, Padre, es como ahora nosotros tenemos lo que está en tu palabra, Dios, a través de estos 66 libros, Dios. Gracias, Padre Santo, porque estamos aprendiendo cómo fue dada la Biblia a nosotros, y esto nos bendice bastante, Señor, saber que tú eres bueno, Dios, y también nos sigues hablando a nosotros. Gracias, Padre. Yo te pido que tú sigas obrando en la vida de mis hermanos, cada uno de los que está aquí presentes, Dios, aún también de los ausentes que no pudieron estar con nosotros en esta noche. Donde quiera que ellos estén, nos bendecimos, Padre, y te agradecemos, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres un Dios bueno, los has traído a este lugar con un propósito. Yo los bendigo cada uno de ellos en esta noche, Padre, y te pido que tú sigas obrando, sigas hablando, te sigas revelando y te sigas mostrando sus vidas, Dios, porque tú eres bueno y maravilloso. Si alguno de ellos tiene una necesidad, Padre, la presentamos delante de ti y te pedimos, Señor Jesús, que tú los ayudes, los fortalezcas, Señor, que seas tú ayudándolos en su caminar, en su vida, en sus debilidades, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdalos, síguelos guiando a través de tu Espíritu Santo y síguete mostrando a cada uno de ellos, Dios. Yo te doy gracias por su vida y te pido que los lleves con bien a su hogar. Cuídalos, Señor, guárdalos, Padre. Dice tu palabra que tú guardarás nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Te doy gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.